Bueno, mi nombre es Gerardo López Flores y les voy a hablar un poquito más cómo fue que resolvimos la situación problemática de este primer parcial. El proyecto, como ya sabíamos, consistía en el desarrollo de una fuente de un centro comercial, que esta fuente tuviera la principal característica que el chorro de agua formara un arco. Y bueno, el reto comenzaba en que esta fuente debería de funcionar por 1 hora 25 sin corriente. Y bueno, al principio los datos que nos dieron fue el tiempo, el gasto, la altura y el alcance. Para esto comenzamos a realizar experimentos con los datos para llegar a la conclusión óptima de utilizar una columna con un agujero superior que permitiera la entrada de la presión atmosférica, parecido a lo que hacíamos con el bote de Marriott, pero pues en más grande. Y bueno, con el volumen necesario para contener la cantidad de agua requerida, que saldría por una pequeña abertura de salida con dimensiones e inclinación específicas que calculamos pues para cumplir con las indicaciones de alcance y altura del chorro de agua. Se utilizaron las fórmulas de tiro parabólico para obtener los valores de la velocidad de salida. Ya calculada la velocidad de salida, se utilizaron las fórmulas de gasto para calcular el área de salida. El volumen de agua necesario para que el sistema funcione, el tiempo correspondiente y la altura h, el ángulo de salida se calculó con relaciones trigonométricas entre las medidas de alcance de la fuente. Las columnas de agua se calcularon con el volumen necesario de agua que se tenía que almacenar para hacer funcionar la fuente por 4500 segundos, que es lo mismo a 1 hora 25. Y esto equivale a 0.675 metros cúbicos. Ya que tiene que fluir la velocidad constante, este volumen debe estar por encima de la altura h. Definiendo la altura de las columnas, decidimos como 2 metros, y el radio de la apertura de la presión, de la apertura superior de la presión atmosférica de 0.1 metros, quedando un diámetro de 0.2 metros. Y bueno, para nuestra propuesta de solución, solo hubo dos medidas que se escogieron de manera completamente arbitraria, y estas fueron la altura de las columnas y el diámetro del tubo de entrada de la presión atmosférica. Ya que tuvimos esas medidas, y en base a estas mismas, y el volumen fijo que tenía que estar por encima de la altura h, se realizaron los cálculos para obtener las medidas necesarias para cumplir con el gasto y tiempos requeridos para la actividad. Y bueno, básicamente fue lo que hicimos. Como ya les mencioné, consistía en dos columnas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. La del lado izquierdo era la funcional que tenía pues, el tubo por encima para permitir la presión atmosférica, y consideramos que la altura la distancia de 2 metros, pues sí, es una buena distancia para que la gente pudiera pasar por ahí. Gracias.